nos trasladamos hasta la sede del Diario Sur para encontrarnos con el periodista y escritor Pedro Luis Gómez, protagonista de esta nueva edición de ¿Quién es quién? Pedro Luis es uno de los 4 hijos del matrimonio formado por Antonio Gómez y Dolores Carmona y nació en Málaga en 1956. Tras una infancia y adolescencia en su Málaga natal, Pedro Luis, gracias al tesón y al esfuerzo de sus padres, se trasladó a Madrid para hacer realidad su sueño de estudiar en la Complutense y convertirse en periodista. Pedro Luis inició sus primeras prácticas en Sur en el verano del 77 y en 1980, nada más terminar la carrera, entró a formar parte de la plantilla, primero como redactor, luego como jefe de sección, responsable de suplementos como el Sur Escolar, Sur Cultural, Sur Economía. Fue corresponsal del diario El País a principios de la década de los 80, al tiempo que director de la revista de Semana Santa La Saeta, y en 1992 ganó una plaza de profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Malagueña, donde imparte Historia del Periodismo Español y Tecnología de la Información y de la Comunicación Escrita. Casado en 2 ocasiones, primero con Merche, con la que compartió 22 años de matrimonio y con la que tiene 3 hijos, y en segundas nupcias con Carolina, con la que convive desde hace 14 años y es madre de Álvaro, el Benjamín de la familia. Premio Andalucía de Periodismo y Premio Andalucía de Turismo, escudo de oro de la Agrupación de Cofradías, pregonero de la Semana Santa malagueña, pregonero también de la Feria de Málaga. En el año 2009 fue galardonado por la Asociación de Radio y Televisión de España con el Premio Micrófono de Oro por su trayectoria profesional. Como escritor es autor de Picasso, La infancia de un genio, Las cenizas de Cristo, obra dedicada a sus investigaciones sobre el enigma del Cristo de Mena, La rosa del bandolero y El secuestro de Dios. Y la próxima primavera saldrá su 5ª obra, El loco de la bóveda, la historia de un arquitecto que quiso terminar la catedral malacitana. ¿Sabe por qué o por quién le pusieron su nombre? Por mi abuelo Pedro, que era de Ardales, que era un hombre con un carácter muy duro, muy hosco, pero que sin embargo yo tuve con una relación espectacular, muy buena. Apenas sabía leer y escribir y sin embargo recuerdo un montón de frases que utilizo incluso en pregones, en mis novelas, en mis artículos, porque era un hombre con una sabiduría brutal y además decía cosas que yo nunca las entendí y que sin embargo con el paso del tiempo, por ejemplo, las voy entendiendo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, decía: trae muy mala suerte tocarle el cielo de la boca a un muerto, nunca lo hagas porque te puedes morir. Y yo decía, vamos, eso de tocarle el cielo de la boca a un muerto, abuelo. Claro, ahora con la edad te das cuenta que en los pueblos, cuando la gente se moría, muchas veces morían y fallecían, y esto no es entrar en un terreno así que parece un poco desagradable, pero es verdad, muchos morían con los ojos, los ojos, le cerraban los ojos y le ponían la boca y la lengua en condiciones. Entonces había un dicho en Ardales y en los pueblos limítrofes de la zona del Guadalhorce, en la zona del Pantano del Chorro, había un dicho que era: nunca le toques el cielo de la boca a un muerto que trae mala suerte. Uh-huh. Y me tiré un montón de años, Nuria, sin saber qué puñeta quería decir mi abuelo con aquello. ¿Qué quiso decir el abuelo Pedro, no? Un recuerdo de su infancia. Cuando me quemé con una cerilla con mi abuela, que murió cuando tenía mi edad. Mi abuela murió con 59 años, yo tengo unos meses menos de 59, y que era una mujer encantadora, según todo el mundo, y que en el camino Antequera la tenían como una santa. Que yo recuerdo que estaba en la cocina, una cocina de leña, entonces habían salido las primeras cerillas prácticamente, entonces mi abuela estaba hablando con mi padre de que estaban las cerillas ya, que se podían utilizar las cerillas, y yo cogí una cerilla y me puse a jugar con ella, y me dice: te vas a quemar, y cuando me quemé empecé a llorar. Yo tenía 3 años, y entonces recuerdo que textualmente, no me acuerdo otra cosa ni de mi abuela ni de aquella fase, me dijo, ahora ni te voy a mirar porque te he dicho que no juegues con los mixtos. Con los mixtos, eso de cerilla, no se llamaban cerilla ni de coña. Ese recuerdo lo tengo muy metido, y cuando cambiamos de casa desde la gasolinera que hay en calle Núñez Vela, en la esquina de Núñez Vela, que esa era mi casa, que ahora hay una asociación, una casa alquilada, que yo evidentemente ni lo sabía, y nos fuimos con un coche, un carro tirado por un mulo,
cargado de muebles, de los pocos muebles que tenían mis padres, para ir a la carnicería de mi abuelo a vivir dentro de la carnicería, y que llovió el día que más llovió y nosotros íbamos andando detrás del carro. Eran 500 metros porque no había más, pero claro, ese era el medio de transporte y eso también lo tengo muy grabado. A partir de ahí ya son cosas más normalitas, ¿no? Cuando pasaba el tío de las chuches, cuando me hice monaguillo en Santa Rosa de Lima, cuando vi al primer muerto de verdad en una extrema unción de, bueno, ya no una extrema unción, pues ya había muerto, cuando llamaron al párroco de Santa Rosa, que entonces no había, era el párroco que iba a Carlos Haya, que estaba enfrente cuando había un fallecimiento, y recuerdo que el primer muerto que vi, que fue un señor mayor y además con una mala cara, ya a veces tenía mala cara, que se había muerto, que el mal rato que me llevé fue impresionante. ¿Y aquel niño de pequeño qué quería ser? Aquel niño siempre quiso ser periodista, es una cosa, era un vicio desde chiquitillo, yo no quería ser otra cosa. Tengo una frustración grande de no haber sido médico, o sea, mi gran amigo que es Pepe Rivas es cirujano, un cirujano de gran prestigio, yo siempre lo admiro y me encanta porque yo digo, Pepe, yo siempre le digo, me encantaría hacer lo que tú haces, que es tener la responsabilidad y salvar vidas, ¿no? Porque yo... Mira, hay un compañero mío que tiene un hijo que es muy joven, con 25 años, que hace unos días ha tenido un trasplante de hígado. Se puso muy malito, se moría y le trasplantaron el hígado. Y yo recuerdo que fui a Carlos Haya a estar con él en la urgencia, en la puerta, preocupado, para ayudarle, para animarle. Y cuando yo creía que aquello era un mundo, yo vi salir al cirujano, a Julio Santoyo, y recuerdo que le vi las manos, le vi tal, y dice, bueno, que nada, que está todo perfecto, que en un par de días va a la habitación, con una naturalidad, y dice, bueno, y que me voy, que voy a recoger a no sé quién, que me están llamando, que vamos a ir tal, que son las 11 de la noche, y hay un grupo de amigos que está... Y yo me quedé, digo, Dios mío, si yo le acabara de trasplantar un hígado a alguien, yo estaría ahora mismo, pues no lo sé, como desquiciado, como asustado. Digo, la naturalidad. Entonces, yo siempre siempre he pensado después de mayor que me hubiera encantado ser cirujano. No médico, cirujano, que es distinto, aunque sea lo mismo. Y sin embargo, desde pequeño siempre periodista. Yo recuerdo que uno de los grandes cabreos con mi padre fue que en el colegio donde yo estaba hicieron un partido de fútbol amistoso en vísperas de Navidad entre los padres de los alumnos y los profesores. Y yo radié el partido con un colador. Yo tendría muy poquitos años. Y en ese momento mi padre salió, mi padre, claro, el pobre, pues salió sustituyendo a otro, porque él no tenía fondo físico para jugar, aguantar un partido de fútbol. Y yo no me di cuenta quién era por detrás. Digo, y ahora sale un jugador desconocido que no sabemos quién es, que va a sustituir. Y se pilló un cabreo mi padre que tuvo 2 días sin hablarme. Dice, hay que decir delante de todo el mundo que no me conoces, pero tú qué te has creído. Pero muy cabreado, de verdad, no te vayas a creer que era mentira. Ofendidísimo, ofendidísimo, ¿no? Ofendidísimo. ¿Qué aprendió de sus mayores? El respeto a los demás, lo que se está perdiendo ahora. Lo que se ha perdido. ¿Un color? Siempre me ha gustado mucho, no sé por qué, el rojo. El rojo siempre ha sido un color, quizás porque me ha llevado mucho tiempo y es un color muy identificativo de mi empresa, de Sur, y he estado siempre muy unido al color rojo de Sur, ¿no? ¿Y un sabor? Me encantan los dulces, Nuria. Todo lo que sea dulce, todo lo que engorde, todo lo que sea pecado, es que me encanta, me flipa. Una canción, de esas que forman parte de su banda yo sonora. Ahí soy muy cortito. Yo reconozco que soy poco musicólogo en el sentido de tal. Me quedo con mi compadre, con Julio Iglesias, que me encanta escucharlo, y me quedo con un gran amigo, que tengo la suerte de tener una amistad con él importante, que es Juan Manuel Serrat. Me gusta mucho La nana de la cebolla, me parece una interpretación maravillosa, con unos versos preciosos, que el problema es que cuando lo escucha alguien como la gente joven de hoy, se aprende ante un río de Londres que la historia de su propio país, desgraciadamente, así nos va. Entonces, que fue un hecho histórico y verídico, como Miguel Hernández compone ese poema desesperado cuando su mujer va a verlo y le dice que lo están pasando muy bien, que no se preocupe, que el niño come cebolla, pan y cebolla, ¿no? Y me gusta muchísimo cualquier tema de Julio Iglesias porque, bueno, es mi compadre, es que le tengo devoción. Yo le digo que los quiero como mi hermano mayor, pero no le gusta. No le gusta. Todavía si fuera el menor, ¿no? Si fuera el menor estaría encantado, pero eso decirle que es mi hermano mayor.
¿Y alguna película que nos quiera recomendar? A mí voy a decir lo que me ha parecido siempre, que ha sido un verdadero peñazo y que yo no sé cómo a la gente le gusta, aunque le gusta, que es Lo que el viento se llevó. No la soportaba y mi madre cada vez que podía me llevaba a verla y yo no soportaba aquello. Amiga, aquello se me hacía eterno. Eterna la película. Yo decía, pero bueno, y ahora aparece pero este no era el malo, este no era el bueno. Yo siempre me liaba con Lo que el viento se llevó y entonces, más que una película preferida que me puedo quedar pues con cualquiera de las primeras de Pedro Almodóvar, no con las últimas, que no me gustan absolutamente nada, con cualquiera de las de Pedro Almodóvar me puedo quedar con una película que me gustó muchísimo, que es Asignatura Pendiente, porque en cierta manera retrataba la imagen que yo viví con Franco, en la España de la muerte de Franco y el principio de la transición en Madrid, que lo pasé muy mal, lo pasé muy mal porque allí se pasó muy mal. Ahora la gente desconoce, sobre todo todos estos políticos de nuevo cuño y todos estos que dicen que hay que arrasar con todo lo que hay y que no saben lo que se sufrió muchísima gente por conseguir tener en este país una cosa que es rectangular o cuadrada, que tiene una abertura en un lado y que se mete una cosa que se llama papeleta. Eso es lo que la gente ignora. Yo estudiaba, Nuria, yo estudiaba, Nuria, en la Complutense, con un policía armada en cada puerta de cada clase, vestido con casco antidisturbios, con porra eléctrica y con metralleta en las manos, que estaban allí vigilándonos para que no nos reuniéramos, no hiciéramos manifestaciones, no hiciéramos alboroto y no hiciéramos ningún conflicto político. Eso es lo que la gente no ha conocido. Afortunadamente, ¿eh? Lo que pasa es que hay algunos que parece que quieren que volvamos a conocer eso. ¿Y un libro? Hemos hablado hace un ratito de una película, ¿un libro que nos recomiende? Un libro que les recomiende. Pues, además de cualquiera de los suyos. Bueno, los míos, por supuesto, los mejores siempre, y todavía están a la venta, pero no. Yo aprendí a leer con el Quijote, porque en clase nos obligaban a leer el Quijote en voz alta. Cosa que también se ha perdido, cosa que me parece una barbaridad. Entonces a mí aquel libro me impactó. Yo no soy de los que dice, me leí el Quijote, que no se lo ha leído casi nadie, no. Yo me lo leí por obligación, pero es verdad que nos encantó, porque éramos pequeñitos, estábamos empezando a leer y nos imaginábamos a ese personaje, no había televisión, no había tal, y nos imaginábamos a ese personaje con la lanza, luchando con los monstruos, con los molinos de viento, y la verdad es que los niños nos lo pasamos muy bien. Yo creo que aquello me sirvió de mucho. Después me gustan mucho los poemas de Machado, en cuanto a poesía, la poesía de Hernández, y soy un ávido consumidor de los artículos de Manuel Alcántara. ¿Un rasgo de su personalidad que destacaría? ¿En positivo o en negativo? Yo creo que en las dos cosas, fíjate. Mi vehemencia y que soy muy extrovertido, y que no puedo disimular. Entonces, en positivo y en negativo, esas características... hay veces que viene bien y hay veces que es un problema. Efectivamente, es positivo y es negativo, pero sí, yo creo que soy una persona que no tiene dobleces, que se le ve perfectamente por dónde va, que exteriorizo las cosas mucho y que algunas veces reconozco que soy muy vehemente en mis objetivos y en mis cosas, y algunas veces no se puede ser, en muchas ocasiones no se puede ser vehemente. ¿Qué don le gustaría tener? La prudencia. No soy nada prudente. Digo las cosas como las pienso y a más de uno no le gusta. Bueno, también puede ser problema de los demás. Un poquito más prudente no estaría mal. Un pelín. ¿Hay algo que le quite el sueño? Sí, el banco. Como a tantos, ¿no? Claro, porque además me hace gracia, porque el otro día escuché una frase en un meeting que hubo de estos nuevos telepredicadores de la política, de los nuevos regeneradores, de los nuevos linces, de los maravillosos puros y no corruptos que nos van a dirigir en breve, según ellos, que decía, todo aquel que tenga 50 años, un corrupto porque se ha inflado de ganar dinero. Digo, yo a este tío lo tengo que llevar a mi banco, que conozca a mi director, al director de mi banco, y además que venga, que lo vea y que vea los apurillos que hay gordos, porque pues mire usted, y yo soy de los que ha estado en un puesto entre comillas, por las circunstancias, por todo, que en teoría según ellos yo he amasado una fortuna, ¿no?
¿Qué le hace reír y qué le hace llorar? Me hace reír cuando veo gente que se vuelca con los demás, cuando veo gente sincera, cuando veo gente que agradece las cosas. Aquí estamos rodeados de mucha gente que no agradece. ¿Y qué me hace llorar? Cuando veo a gente con el paro, o veo a mi hijo mayor cobrando 800 euros, o a mi hijo, el tercero de los 4, trabajando de 5 de la mañana a 12 de la mañana y cobrando 500 euros al mes. Eso me hace llorar. ¿Pedro Luis es un hombre feliz? Tremendamente feliz, tengo unos niños fantásticos, me gusta el trabajo, mi mujer es fantástica, no tengo ningún motivo para no ser feliz. Y encima la salud se me ha... la he encauzado después de un bachecillo de 3 años y medio, y después tengo grandes amigos, y sobre todo tengo la suerte de haber conocido a una gente, haber formado parte del círculo, formar parte del círculo íntimo de un tipo de gente que me ha aportado muchísimo y que la gente los desconoce, que son personajes muy famosos. Yo tengo una grandísima amistad con Antonio Banderas, pero no por una cuestión de fama o tal, no, es que mire usted, yo Antonio Banderas lo conocí en los años 70, es que mire usted, es que iba a Calle Castilla, yo estaba en el Camino Antequera y Calle Castilla estaba al lado y la casa de mi abuelo estaba enfrente de los Melibeos, es que yo le hice la primera entrevista cuando estaba aquí de práctica en el año 79, cuando él era un actor desconocido, y hemos mantenido una relación importante. Mi compadre Julio Iglesias, ¿pero por qué? Pues mire usted, porque aquí llegó Julio Iglesias cuando se tomaba un café en Puerto Banú y la gente pasaba y no le decía nada, y yo le hice la entrevista en Puerto Banú y estuvimos hasta las 7 de la mañana, y a raíz de aquello pues empezamos una relación que cuando él viene a Málaga a buscar una casa me llama por teléfono, me lleva en el helicóptero a buscar los terrenos, y a partir de entonces pues bueno, pues ya al llegar él a Málaga es verdad que todo se reactiva. Tengo la suerte de haber compartido muchas comidas en Adolfo y en Antonio Martín con Serrat, comidas que me han aportado muchísimo. Tuve un gran amigo que desgraciadamente murió, que era Juan Luis Galiardo. Tuve la mejor comida que él recuerda en su vida con unos compañeros, Antonio Roche, Antonio Montilla, Ángel Escalera, con Alfredo Landa, que fue fantástica en el Morata, que recuerdo que teníamos una cena oficial después con motivo del Festival de Cine. Yo conocí a Alfredo Landa hacía muchos años, nos lo llevamos a comer con estos compañeros, pasamos una tarde, Nuria, la gente haciéndose fotos con nosotros, Alfredo Landa, y descubrió el Moratita. El Moratita, que en el Morata es el postre típico que yo conozco en Málaga, en el Morata hace 40 años, ¿no? Y entonces le dije, vamos a probar Moratita, y se tomó unos cuantos. Entonces teníamos una cena oficial por la noche con el director, el responsable del Festival de Cine de Málaga, del Ayuntamiento, con Luis del Olmo, que estaba en Adolfo. Y llega don Adolfo y dice, ay, los señores, ¿qué les puedo ofrecer? ¿Cuánto honor, tanta personalidad? A ver, don Luis del Olmo, ¿qué usted? Pues yo quiero esto. Don Alfredo Landa, ¿qué quiere usted? Moratita. Quería Moratitas de primero y de segundo. He tenido la suerte de conocer mucha gente que me ha aportado mucha riqueza. Si Pedro Luis tuviera el poder de erradicar algo del planeta, ¿qué quitaría? El paro y a los listos, a los listillos más bien. El paro y los listillos. Si pudiera quitarlos del medio, me encantaría. No soporto a los listillos. Me parece una cosa que es el fin del mundo. El fin del mundo comienza en Twitter y terminará con los listillos. Aviso a navegantes. Aviso a navegantes. Muy bien. Bueno, muchos listillos están en Twitter. También. Un personaje de la historia que por lo que quiera que sea le resulte especialmente atractivo. Un personaje de la historia, siempre me hubiera gustado conocer a Pablo Picasso. Yo siempre he dicho que Cervantes era manco, y a mí no me hubiera importado perder un brazo, si me dicen, tú pierdes un brazo pero conoces a Picasso, le haces una entrevista a Picasso, yo lo hubiera perdido. Yo hubiera dicho que sí. Un personaje que yo creo que, bueno, en los últimos años se ha trabajado mucho por recuperar su figura, por conocerla. No lo conocía pero nadie. Mira, cuando se descubre la placa en la casa de natal de Picasso, porque el ayuntamiento compra esa casa que no era del ayuntamiento, era una casa, estaba todo todo en ruina, no es lo que hay, la sede de la fundación, la actual sede de la fundación, la Plaza de la Merced. Yo recuerdo que cubrí la información y Pedro Aparicio Sánchez, que era alcalde, y entonces Andrés García Maldonado, que era primer teniente de alcalde por la UCD,
me pidieron que, hombre, que como yo les había hablado de Picasso en su infancia y cuando era niño, porque a mí me gustaba mucho la figura de Picasso y la relación con Málaga, que si podía ayudar a recuperar la imagen. Hicimos un plan conjunto, recuerdo, y desde el periódico empezamos una serie de páginas que se llamaba Picasso, la infancia de un genio, que es la que da origen a mi libro. Y yo recuerdo que el desconocimiento era absoluto, que la gente se quedaba sorprendida de muchísimas cosas, y aún hoy siguen sorprendidos de muchas cosas, y de lo que quería ese hombre a Málaga, que después con el tiempo, con toda la suerte que he tenido de conocer a parte de su familia, a John Golding, que desgraciadamente murió, un catedrático de historia del arte, que vivía en Londres pero era mundialmente conocido y que hablaba perfectamente castellano porque su mujer era mexicana, y tuve la suerte de conocerlo cuando fue el comisario de la exposición Picasso, escultor, pintor, en la Tate Gallery en el año 94, y él me aportó una serie de datos de Picasso sobre su relación con Málaga espectaculares. Él es el que me cuenta la anécdota con María Zambrano. María Zambrano va a ver un día a Pablo Picasso y se presenta en la puerta de su casa. Entonces no había Picasso, no sé si tenía teléfono o no, lo ignoro, pero lo que sí sé es que no había ni Twitter, ni había móviles, ni había correo electrónico. Entonces, para ver a alguien, o te presentabas en tu casa o lo llamabas, y si no tenía teléfono tenías que presentarse. Se presentó a su casa, llama a la puerta y dice: a ver, don Pablo Picasso. Y dice: no, el maestro no puede atender a nadie. Le dice el ama de llaves, la señora que le abrió la puerta, y dice: pero mire, es que vengo de muy lejos, ¿no?, para hablar con él. No, mire usted, lo siento, el maestro no puede atenderle. De todas maneras, le dice la señora, dígame quién ha venido preguntando por él. Y dice: dígale que soy María Zambrano, de Vélez. Y entonces se escucha una voz desde dentro y aparece un señor en ropa interior, en la típica camiseta de tiranta y el slick largo, el calzoncillo largo, vamos, a media pierna, que era Pablo Picasso, que así pintaba, y entonces dice: entra, qué buen vino, traerás vino, ¿no? Porque si no, te echo. Así comenzaron las conversaciones Pablo Picasso y María Zambrano. Eso me lo contó John Golding. Y yo a Pablo Picasso es que le tengo veneración. Yo creo que es el artista que más ha influido en la historia de la humanidad. No, absolutamente nadie se puede comparar a Picasso por la evolución del arte de la mano de Picasso y por todo lo demás. Bueno, y porque era de Málaga. Claro. ¿Cómo son las vacaciones ideales de Pedro Luis? Mira, durante muchos años no tuve vacaciones, porque yo pensaba que iba a heredar esto. Entonces siempre lo he pensado, entonces... pero no. No, fíjate, a pesar de eso no creo que lo herede. Pero hubo una época, es verdad, hubo una época en la que el compromiso era... No es que ahora no sea lo mismo, pero hubo una época en la que los trabajadores de esta casa éramos los únicos propietarios de esta empresa. Y entonces la verdad es que no teníamos vacaciones ninguno. No existía, digamos, una visualización laboral de cualquier trabajador o estereotipo de trabajador. Nosotros decidimos que no teníamos vacaciones, que no teníamos domingo, que no teníamos sábado, y entonces eso te marca, pero te marca en el sentido que te acostumbras. O sea, el trabajo es un uso que te llega al abuso, y el abuso te crea un mono, te crea adicción, y eso es un problema. Yo creo que soy un adicto al trabajo y eso es peligroso. Mis vacaciones soñadas sería con mis 4 hijos, los 5 pasándonos de maravilla, y que todos quisieran lo mismo. Complicado porque son edades muy diferentes, se llevan muchos años uno de otro, y lo que uno quiere el otro no lo quiere, y lo que quiere el otro no lo quiere el uno. Pero sí que, digamos que ahora yo como más disfruto en las vacaciones ya es con mis hijos. Antes es que no disfrutaba porque no las tenía, no las tuve, y no se los recomiendo a nadie. ¿Te crees que eres imprescindible? Lo primero, y de imprescindible está el cementerio lleno. Ya ves tú, si el cementerio estaba lleno, que San Miguel se quedó chico y tuvimos que hacer otro más grande en San Gabriel. Después, te crees imprescindible y es mentira, es una necedad total. Después hay un segundo problema, que es que te crees que el mundo a tu alrededor, si tú no estás, o sea que el mundo gira a tu alrededor, y es mentira. Y el mundo después no se para. Y después hay un tercer problema importante, y es que fastidias a tu familia. ¿Lo mejor y lo peor de este su trabajo? Que no tiene horario, en ambas cosas, en lo peor y lo mejor también. No, palpitante actualidad, la actualidad, el ver, sentirte entre comillas coprotagonista de lo que está ocurriendo.
yo me siento un poco copartícipe de toda la historia de la transición, de Málaga, de la época de Pedro Aparicio, del cambio de la ciudad a mejor, de ser una ciudad grande a ser una gran ciudad, que creo que ha sido el cambio de Málaga cualitativo y cuantitativo en los últimos años. Eso me parece que es muy importante. Te facilita después conocer a una serie de gente que en condiciones normales no los conoce, y que si eres lo suficientemente honrado para ser su amigo y honesto, consigues amistad. Eso de que el periodista no puede ser amigo de un político, o que el periodista no puede ser amigo de un perfil determinado de cualquier personaje de la actualidad, es una falsedad que solo se la pueden creer aquellos periodistas que son incapaces de ser amigos ni de ellos mismos. Tenemos que ir poniendo el punto y final a Yo este te espacio. repito que contigo estoy hasta que empiece la Semana Santa. Una última pregunta. ¿Cómo le gustaría que le recordasen? Pues mira, muchas veces lo he pensado. Me gustaría que me recordaran. Soy totalmente contrario a los homenajes de muertos. Yo siempre digo, y lo he escrito un montón de veces, los homenajes en vida. En vida. Que la gente los disfrute. A mí me parece una barbaridad que Pedro Aparicio haya sido reconocido con la medalla de la ciudad cuando ha muerto. Porque, entre otras cosas, a mí no me ha vuelto nadie para decirme si eso se ve o no se ve. Si yo supiera, yo soy creyente, católico, apostólico, romano, pero me queda esa pequeña duda de, yo veré si me dan un homenaje cuando no esté aquí entre los vivos. ¿Cómo me gustaría que me recordaran? Como una persona honesta, honrada, que intentó trabajar por su sociedad, por la ciudad en la que vive, por Málaga, por sus gentes, y sobre todo por una persona que luchó, y que lo estoy haciendo desde el principio, por conseguir que las cosas positivas afloren antes que las negativas. Muy bien, pues hasta aquí nuestro tiempo. Darle las gracias a Pedro Luis. No, gracias a ti por haber venido aquí a mi casa, a Sur, por haber venido en estos días que son de tan extraña intensidad de trabajo. El fin por de año tus siempre compañeros, es una locura. tus compañeros de Procono aquí. Yo fui uno de los primeros, por cierto te lo digo, en calle Mochingo. Yo vivía en calle Mochingo y recuerdo cuando se hizo el cableado, cuando entonces hacían los cableados, y fui de los primeros suscriptores de Procono. No quiero ni recordar cuántos años hace. Tiempo. Hace unas cuantas semanas. Pedro, gracias. Gracias a vosotros, un saludo a todo el mundo, y que sea lo que yo siempre digo en mis horizontes cercanos, que sean ustedes felices todos, y yo, con su permiso, que lo vea. Que lo vea, siempre que lo vea. Siempre que lo vea y lo disfrute. Nos marchamos, pero como siempre, dándoles las gracias y dejándoles con una última reflexión. La de hoy, y en honor a nuestro invitado Pedro Luis Gómez, es de su admirado Pablo Ruiz Picasso, que dijo: cuando dicen que soy demasiado mayor para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida.